y vamos a tener una conferencia, yo creo y considero que va a ser de carácter extraordinario, porque vamos a ver en la Biblia de qué forma hace miles de años las naciones que se encuentran ahorita como protagonistas y encabezando los principales periódicos y noticieros del mundo son exactamente las naciones que la Biblia hace aproximadamente 2500, 2800 años profetizó que ocuparían y serían los protagonistas del mundo antes de que regresara Jesucristo. Señores ateos que nos visitan, señores agnósticos, escépticos, siempre me dicen es que queremos evidencias de que Dios exista. Pues aquí las tenemos claramente para el que tenga oídos que oiga. Porque cuando tenemos estas evidencias enfrente de nosotros, arqueológicas, antropológicas, históricas, de carácter físico, químicas, genéticas, poéticas, literarias, y cerramos nuestro corazón, no es porque te falten evidencias para que tú creas en Dios. Simplemente no te conviene creer en Dios. Y casi siempre detrás de una persona con este carácter se encuentra una vida inmoral. Así que casi siempre es la inmoralidad la que le impide a la gente abrirle su corazón al Dios de gloria. Pero lo que Dios se conoce nos es manifiesto porque Dios nos los manifestó. Y tenemos en la conciencia claramente los seres humanos, aztecas, jíbaros, aucas, cualquier tribu que tú puedas mencionar, cheyennes, sioux, de cualquier parte del mundo, en la conciencia tenemos la eternidad. Y voy a abrir la Biblia en esta mañana, en esta conferencia, para que ustedes puedan ser testigos de qué cerca nos encontramos del fin. Es mucho más cerca de lo que podemos imaginarnos. Y cuando nosotros oímos estas profecías, con la relevancia de lo que está sucediendo actualmente en el Medio Oriente, en Rusia, en Australia, en Europa, en América Latina, en Estados Unidos, podemos darnos cuenta que se están conjugando por primera vez estas profecías y nos están alertando porque Jesucristo lo dijo: cuando oigáis de estas cosas, levanten vuestras cabezas. Es tiempo de volverse a Dios. Es tiempo de que te arrepientas de tu vida. Es tiempo de que tomes en serio a Dios si no lo habías tomado. Y si eras de esos cristianitos de domingo nada más, donde no has hecho firme tu vocación y elección, es tiempo que entiendas que Jesucristo dijo: no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán al reino de mi Padre, sino los que hicieron mi voluntad. Vamos a ver nosotros que en este momento, en el Medio Oriente, se acaba de levantar un grupo que se llama ISIS, que comenzó a levantarse derivado de un grupo terrorista llamado Al-Qaeda, que, como ustedes saben, fue eliminado su jefe, Osama Bin Laden, cuando en Afganistán lo localizaron después de 7 años de estarlo buscando a través de satélites y de toda la tecnología que existe de inteligencia militar. Sin embargo, cuando comenzó la revolución civil en Siria actualmente, comenzaron los rebeldes a tratar de usar a estos grupos para poder unificar los musulmanes. Pero resulta, esto es muy importante porque nos va a servir de base para entender en qué punto nos encontramos socialmente, geográficamente, militarmente en el mundo. Entonces, estos musulmanes están divididos en 2 ramas, los sunnis y los chiitas. Cuando muere Mahoma en el año 632 aproximadamente después de Cristo, una rama de los musulmanes querían ser los herederos de Mahoma y se les llamó los sunnis. Y se levantó otro grupo diciendo: no, va a ser por democracia o por voto los que seamos realmente los herederos del Islam. La palabra Islam significa someterse. Entonces los chiitas se dividieron de los sunnis y los musulmanes están divididos en 2 ramas. Entonces ahorita en el Medio Oriente, el grupo de los sunnis quieren volver después de casi un siglo, porque fueron derrotados el Imperio Otomano, que son los musulmanes, cuando los ingleses después de la Primera Guerra Mundial ganaron, fueron derrotados y quieren revivir
el Imperio Otomano a través de un califa. La palabra califa significa el que manda o el que es el jefe de un grupo grande musulmán. ¿Qué quieren hacer los musulmanes en el Medio Oriente? Escuchen con mucha atención. Este grupo ISIS, ahora se llama Estado Islámico en español, quiere apoderarse de todo el Medio Oriente. Ya están controlando el norte de Siria, están tratando de penetrar a Turquía, están bajando por las ciudades de Tikrit y Tulik de Irak, y si ellos llegan a Bagdad, que es el centro casi del petróleo del Medio Oriente, se apoderan del mundo entero y ponen de rodillas a Europa y América. Porque en 3 naciones del Medio Oriente, que son Irán, Arabia Saudita e Irak, se encuentran las reservas petroleras más grandes del mundo. 65% del petróleo del mundo se encuentra debajo del subsuelo del Medio Oriente. El que controle esa área geográfica controla el mundo. Y esta es la razón por la cual la civilización, de acuerdo a la Biblia, comenzó en el Medio Oriente, en lo que ahora es el país de Irak. Y de acuerdo a la Biblia, la civilización terminará. Lo vamos a ver al final de esta conferencia, en la batalla del Armagedón, o se llama la Tercera Guerra Mundial. Y tendrá lugar en el Medio Oriente, cuando las naciones de Asia, de Europa y de América traten de apoderarse y controlar esta zona geográfica para controlar el mundo. Porque la historia humana es una historia de conquistas, de control de unos sobre otros. Alejandro el Magno, Aníbal, Napoleón y todos los líderes que tú puedas mencionar han tratado de controlar, dominar, expandir la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, los nazis, los fascistas. Todos los grupos a través de la historia han tratado de dominar unos a otros para llegar al punto culminante cuando el anticristo podrá controlar el mundo entero desde el Medio Oriente y de Europa. Podemos nosotros ver en este momento que el mundo está amenazado. Después de que el presidente Obama de los Estados Unidos prometió que si los sirios usaban armas químicas, Estados Unidos intervendría en el Medio Oriente, falló a su palabra. Esto hizo que el rey saudita, que el presidente Maluk de Irak, que ya fue destituido, esto hizo que el rey de Jordania, esto hizo que las naciones árabes comenzaran a desconfiar de los Estados Unidos de Norteamérica. Porque Estados Unidos de Norteamérica, desde la Segunda Guerra Mundial, 1945 hasta nuestros días, han ocupado la preeminencia política, militar y económica del mundo entero. En 1950 se levantó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas para competir en lo que se llamó la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia por tratar de obtener la preeminencia y el control del mundo. Gracias a Dios que en esta Guerra Fría no hubo guerra. Se llama fría porque fue una guerra verbal, de palabras nada más. Hasta que en 1960 Nikita Khrushchev, el primer ministro de Rusia, pone misiles en Cuba y amenaza a Estados Unidos con una tercera guerra mundial. Pero la Biblia es clara que en ese tiempo no iba a explotar esa guerra. El presidente ya fallecido John Kennedy se levanta valientemente, confronta a Khrushchev y le dice: o sacan los misiles de Cuba o estallamos y nos envolvemos en una guerra nuclear. Gracias a Dios que Nikita Khrushchev se llevó los misiles a Cuba y fue la única amenaza en el siglo XX de que pudiéramos confrontarnos en una guerra mundial. Muy bien, llegamos al término del siglo XX y Estados Unidos, a partir del siglo XXI, en el cual nos encontramos, comienza a decaer económica y moralmente. Ahorita la deuda externa de los Estados Unidos de Norteamérica es de 17 trillones de dólares. Esto está oculto para la mayor parte de la población del mundo. $1 trillón es contar $1 cada segundo y en 250 años no acabas de contar $1 trillón. Contando $1 por segundo, en 250 años no acabas de contar $1 trillón. Para que tengas una ligera idea de lo que es $1 trillón. Estados Unidos comienza a hundirse. ¿Y qué es lo que pasa ahorita? Desde el año 2005 hasta el año 2014 en que nos encontramos, que hay un gran vacío en el mundo del liderazgo.
Y entonces naciones comienzan ahorita a tratar de gobernar y tratar de controlar el mundo, como el presidente de Rusia, que acaba de invadir Ucrania ante los ojos de los alemanes, de los europeos y de Estados Unidos, y nadie hace nada. Pasa un avión comercial con casi 300 pasajeros y lo derriban y nadie dice pío pío. Esto hubiera desatado en el siglo XX una guerra, pero nadie se quiso meter. Viene este señor en Rusia y está tratando de controlar Crimea, que es el puerto de Ucrania, donde le da acceso al mar Mediterráneo para poder tener una base rusa, porque Rusia solamente tiene una base en Siria naval y necesita otra base hacia el mar Mediterráneo para controlar desde ahí el Medio Oriente. Y se apodera entonces del puerto de Crimea. Y nadie dice pío, a pesar de estar violando todas las leyes internacionales y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La pregunta es, ¿qué está pasando en el mundo? Bueno, aparte de este hombre de Rusia, se levanta el líder en China y ahora hace 3 o 4 semanas está tratando de controlar todo el mar territorial de la China, que le pertenece a Japón, a Taiwán, a Tailandia, a Indonesia, y ahora China dice, pues a ver cómo le hacen, nosotros vamos a controlar todo el mar territorial, y nadie dice pío. El señor de Corea del Norte está tratando de conquistar Corea del Sur para tratar de hacer una unificación en las dos Coreas y está amenazando con bombas y lanzando misiles para mostrarle al mundo que él tiene también armas nucleares y nadie interviene ni nadie lo quiere detener. Y así nos damos cuenta de qué forma el mundo está ahorita por Rusia, por China, por Europa, tratando unos a otros de invadir. Y las Naciones Unidas, bien gracias, Estados Unidos ya no interviene. Y lo más sorprendente de todo es por qué Europa no hace nada a través de la OTAN, la Organización de Países del Tratado del Atlántico del Norte. Simplemente porque Ucrania, Lituania y Estonia no pertenecen a la OTAN. Y la OTAN solamente protege a sus miembros que forman parte de esta organización internacional. Y ahora nos encontramos ante un problema gravísimo, que es el hundimiento económico de Europa también. España, Portugal, Italia y Grecia están en bancarrota económica. El Fondo Económico Internacional no tiene ya para subsidiar y ayudarlas a levantarse porque se les acabó el dinero. La única nación en Europa actualmente que está tratando de sobrevivir es Alemania. Y Alemania, cuando Putin invadió Ucrania y cuando derribaron el avión, y ahora que se juntó una coalición para impedir que el grupo islámico avance hacia Bagdad y se apodere el petróleo, Alemania no quiso intervenir hasta este momento. Solamente se han unido Estados Unidos, Inglaterra, Holanda y 4 países de los árabes. Y Alemania cruzó los brazos y dijo, yo no intervengo en el Medio Oriente, ni tampoco detengo a Putin que avance hacia Ucrania y trate de conquistar Europa. ¿Por qué? Esta es la razón. Rusia provee del 65% del gas a Europa. En Rusia está la gasera más grande del mundo. Y todos los conductos que tiene Rusia están proveyendo de gas. Entonces, si interviene Europa y le dice a Putin, mira, detente por favor, ya no avances, ya no hagas estas cosas, él puede cortar el gas. Lo único que han hecho es tratar de poner embargos y de tratar de cancelarle algunas cuentas, que no es como hacerle, ¿verdad? Un pajarito, quitarle un gusanito de la boca. Eso no ha molestado absolutamente a Rusia y ahorita el mundo se encuentra ardiendo porque ya no hay un policía en el mundo que le diga a las naciones detente o una organización como las Naciones Unidas y el mundo se encuentra en una situación tal que nadie se da cuenta, en cualquier momento, tal vez hoy mismo, pueda iniciarse una guerra en el Medio Oriente civil entre los sunnis y los chiitas que va a incendiar. Gracias a Dios que ahorita el petróleo bajó a $85 el barril. ¿Por qué? Porque Estados Unidos hace 2 años comenzó a bombear petróleo y ahora Estados Unidos ya está casi produciendo petróleo. Ya no quiere depender de los árabes, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo.
Entonces, toda esta situación está preparando el escenario, como lo vamos a ver, para que las naciones que la Biblia profetizó, que son las que van a comenzar a avanzar y a tratar de controlar el mundo y las guerras que vamos a ver, están preparándonos para que cuando Jesucristo regrese a este mundo, hasta que Él regrese, damas y caballeros, el reino de paz, el reino de justicia, por primera vez en la historia humana, desde que Caín asesinó a su hermano Abel, el mundo podrá conocer la paz. Y este mundo que viene muy pronto a este mismo planeta será habitado por aquellos seres humanos que pusieron su fe, su confianza y siguieron hasta la muerte al Hijo de Dios. Veamos en primer lugar en el Salmo 83. Los que traigan su Biblia, los invito a que la abran aquí en este Salmo. Y vamos a ver en primer lugar la próxima guerra que está por venir en el Medio Oriente. Vamos a ir cubriendo las guerras. Faltan aproximadamente 4 o 5 guerras más, imagínense nada más, antes de la segunda venida de Jesucristo. Entonces veamos cómo se va a ir preparando el mundo para que surja en Europa el final dictador del mundo, que la Biblia le llama el anticristo, el cual vamos a abordar su personaje más adelante. En el Salmo 83 hay una profecía que hasta este momento no se ha cumplido. Veamos de qué se trata. Dice: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni estés quieto, porque he aquí rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid y destruyámoslos, para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Panamá, dice, de México. Veamos qué hace. Este salmo fue escrito hace 1000 años, 3000 años, 1000 años antes de Cristo, por el rey David. Hace 3000 años fue escrito este salmo. Y aquí se está profetizando, como lo vamos a ver, la conjugación de naciones árabes que van a tratar de destruir a Israel. Esta frase del versículo 4, vengan y destruyámoslos para que no sea nación. ¿Quién fue la última persona que la pronunció? Ahmadinejad, el expresidente de Irán, en el mero Consejo de las Naciones Unidas. Ahí en Nueva York, el expresidente de Irán le dijo al mundo: exterminemos a Israel, borremos del mapa a Israel. Y hace poco viene otra vez el Ayatollah Khomeini y Rouhani, que es el nuevo presidente de Irán, y vuelve otra vez a declarar: exterminemos a la nación de Israel. Se junta el Consejo de las Naciones Unidas hace algunos días en Nueva York, y viene Mahmoud Abbas, el presidente del Estado palestino o del grupo terrorista Hamas, y se enfrenta con Benjamin Netanyahu, y le dice el secretario de Estado John Kerry: por favor, dense la mano. Y cuando se van a dar la mano, Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, le dice a Hamas y le dice a Kerry y al presidente Obama: ¿cómo le puedo dar la mano a una persona que ha jurado destruirnos? ¿Cómo le puedo dar la mano a una persona? Esto es hipocresía. Porque el mismo presidente del grupo Hamas y de los palestinos, pobre pueblo palestino, que no tienen la culpa del gobierno terrorista que tienen, pero él dice, ¿verdad? Vamos a exterminar, y hemos jurado desde que lo fundó Yasser Arafat, la Organización para la Liberación de Palestina, han jurado destruir el Estado de Israel. ¿Saben ustedes que el Estado de Israel es del tamaño de la ciudad de Nueva Jersey, en Estados Unidos, que está junto a Nueva York? ¿Saben ustedes que son 22 o 33 personas por cada judío que existe? Son 22 millones de árabes contra 5 millones de judíos. Y tienen más de 60 años, y solo el milagro y el Dios de Israel puede proveer que esta nación, que es la más chiquita que existe en el Medio Oriente, haya podido sobrevivir. Y aquí vemos a continuación, en el versículo 5, las naciones que hace 3000 años se mencionaron y se profetizaron que avanzarían contra Israel. Y dice así: la tienda de los edomitas y de los ismaelitas,
Edom es actualmente Jordania, si te interesa apuntarlo. Los ismaelitas son los árabes sauditas o Arabia Saudita. Moab y Amón es Jordania también actual, la tierra, la capital Amán, y Petra, la ciudad de Petra. Los agarenos son los egipcios. Gebal es Beirut y el Líbano. Amalek es el sur de Jordania. Los filisteos son los actualmente palestinos en la región de Gaza y el Banco Oriental, donde se encontraba la ciudad de Jericó. Tiro es el Líbano y los asirios es el antiguo imperio de Irak y de Siria en la Mesopotamia. Aquí vean ustedes que esta guerra, de acuerdo a Zacarías capítulo 12, no van a poder exterminar a Israel. Desde que el 14 de mayo de 1948, Israel se constituyó ante los ojos expectantes de un mundo incrédulo en la primera nación soberana, libre e independiente en un solo día, cumpliendo una profecía de Isaías capítulo 65, que nacería en un día una nación. Israel, a la media hora que David Ben Gurión, el primer ministro de Israel, profetizó y dijo: Israel será indestructible y nadie nos volverá a sacar de aquí en adelante. 30 minutos después, los árabes asaltaron a Israel para tratar de matarlos. Ganaron esa guerra. En 1954 los volvieron a atacar otra vez. Llegamos a la guerra de 1967, en los primeros días del mes de junio, donde lo rodearon más de 25 millones de árabes y donde las probabilidades de que Israel sobreviviera eran 10 a la 12ª potencia. En otras palabras, ahorita somos aproximadamente como 600, 700 personas en esta conferencia, y hagan de cuenta que tuviéramos 10 rifles nada más y nos rodeara un ejército de 5,000 soldados, somos 600, nos rodearan 5,000 soldados armados. Dentro de la ley de las probabilidades, ¿cuántas probabilidades tendríamos de salir vivos? Ninguna. Son las mismas probabilidades que Israel tenía en la guerra de los 6 días de salir vivos. ¿Saben ustedes lo que pasó? Cuando el presidente Gamal Nasser de Egipto dijo en 1967, exterminemos a los judíos y echémoslos al mar Mediterráneo, en ese momento se juntaron 7 naciones para atacar a Israel, y el segundo día un sargento israelí intercepta a un sargento iraquí de un tanque de guerra, y entonces manda la noticia a Israel. Y los judíos hasta este momento del siglo XXI son los mejores pilotos del mundo de guerra. Ni los americanos ni los MiGs de los rusos superan la increíble capacidad de los pilotos y los aviones de guerra que tiene Israel. Los judíos se subieron en 6 aviones, los judíos, en 1967. Y en 3 días se fueron a las 5:30 de la mañana, cuando todos dormían, y destruyeron toda la aviación de los egipcios, de los jordanos y de los sirios. Entonces acabaron completamente con esto. Y cuando comenzaron desde el aire a gobernar y a dominar la guerra, pues no les quedó a los demás, ¿verdad?, más que subirse a los tanques de guerra. Y en 6 días se encontraban en la península del Sinaí. Si las Naciones Unidas, que en aquel tiempo era la Liga de las Naciones, no los detienen y no les dicen cálmense, ya deténganse, conquistan completamente también todo Egipto. ¿Y saben ustedes por qué ganaron la guerra en 6 días? Porque el 7º tenían que descansar. Esta guerra de los 6 días está descrita en los anales de la academia militar más famosa de Estados Unidos, que se llama West Point. Y el general Schwarzkopf, que en los 90 dirigió la guerra contra Hussein, el presidente Saddam Hussein, para sacarlo de Kuwait, que se quería apoderar del petróleo de Kuwait y del petróleo de Medio Oriente, y se formaron 29 naciones para sacarlo de Kuwait. El general Schwarzkopf dijo: yo estudié en West Point y he estudiado la guerra de las Termópilas, la guerra de los iraníes contra los griegos, las de Alejandro el Magno, la estrategia militar que tuvo Napoleón. Soy un experto, general,
de 4 estrellas. Y nunca he visto una guerra más milagrosa que la guerra de los 6 días. Porque Dios se había dicho, nadie los volverá a arrancar de su tierra que yo les di. A continuación encontramos otra guerra en el libro de Ezequiel 38, que tampoco se ha cumplido todavía hasta el siglo XXI, por lo cual tienen que cumplirse estas guerras. El resultado de la guerra que acabamos de ver en el Salmo 83, donde las naciones árabes volverán a atacar a Israel, serán derrotadas otra vez de acuerdo a la Biblia, porque Israel aparece enterito cuando Jesucristo regrese. Y lo más interesante del caso es que la ciudad de Jerusalén se encuentra dividida entre las dos religiones más grandes del mundo, entre los musulmanes y entre los judíos o cristianos, en lo que se llama la mezquita de Omar o la cúpula de la roca. Cuando tú vas a Israel ves una grande construcción dorada, como una cúpula. Esta ahorita los musulmanes la consideran el lugar más sagrado junto con la Medina y la Meca, que está en Arabia Saudita. Entonces los musulmanes, esto es fascinante, no atacan Jerusalén. Y ahora que bombardearon con cohetes los palestinos o el grupo terrorista de Hamas a Israel hace algunos meses, nunca llegaron a Jerusalén porque está habitada por los musulmanes y la mezquita de Omar. Y eso ha impedido que ataquen Jerusalén. Y esta es la razón por la cual Jerusalén será intocable hasta la segunda venida de Jesucristo. Entonces, nunca más podrán hacer nada a Israel por más que intenten. Y la segunda guerra va a ser una guerra en Ezequiel 38, donde encontramos a Rusia que va a unirse, escuchen, con las naciones musulmanes, o sea, con Irán principalmente, para tratar de apoderarse del petróleo del Medio Oriente, y lanzarán una invasión con el propósito de ayudar a los musulmanes a destruir Israel. Actualmente, el grupo de ISIS, que son los musulmanes suníes, que están avanzando ya, y ahora sí Obama ya respondió en Estados Unidos, y ya Holanda, Inglaterra, y están bombardeándolos con aviones F-22. ¿Saben ustedes que estos aviones F-22 es la más grande tecnología militar que hay ahorita en el mundo? Son aviones, anteriormente los F-16 o los F-15 volaban y las baterías antiaéreas podían derribarlos. Pero este avión F-22, que se encuentra ya bombardeando al grupo de ISIS en el Medio Oriente, lanzado por Estados Unidos, son aviones que a 30 kilómetros antes de su objetivo avientan los proyectiles y nunca los pueden ver. O sea, son completamente antiderribables. Y estos son los aviones, cuesta $6 billones un avión F-22 si lo quieres comprar. Creo que cuesta más de lo que cuesta todo el canal de Panamá, no estoy seguro. Bueno, ahorita, ¿verdad? Entonces están tratando de detener este ejército, y la Biblia dice, como lo estamos viendo con nuestros ojos, ¿por qué Rusia no ha entrado? ¿Por qué podría Rusia juntarse ahorita con Irán y con Estados Unidos y con Israel, y detendrían a este grupo armado, sanguinario y cruel, que el grupo de Al-Qaeda parecía Pinocho comparado con ellos? ¿Saben ustedes que este grupo de suníes que están avanzando hacia Bagdad y hacia Irak, el Estado Islámico, marcan las casas de los cristianos con una N, que significa Nazareno? Y cada casa que marcan, entran y a las mujeres les abren el vientre, a los niños les cortan la cabeza junto al papá. Y agarran las cabezas y las ponen en estacas, y a toda la familia la asesinan también. Nunca un grupo había manifestado tanta crueldad y habían sido tan sanguinarios como estos hombres, que son personas que ya no son seres humanos. Son personas que han bajado al nivel de los animales. Son seres humanos completamente posesionados por demonios. Y esto es interesante porque en Apocalipsis capítulo 9, versículo 12, versículo 14, dice la Biblia que en Irak, junto al río Éufrates, se encuentran 4 ángeles caídos atados, que van a ser desatados,
antes de que venga Cristo para destruir a una tercera parte de la humanidad. Qué increíble que Irak, de acuerdo a la Biblia, es la zona geográfica donde más actividad demoníaca existe en el planeta Tierra, tal como la Biblia lo profetizó hace cientos de siglos. Veamos ahora esta guerra en el capítulo 38, donde Rusia va a unirse con Irán, que ante nuestros ojos ahorita nos damos cuenta, ¿verdad?, que son compadres los dos. Rusia, Irán, ahorita Rusia le provee armas a Irán, Irán le provee petróleo a Rusia, ahorita Irán podría detener a ISIS y no lo hace por los intereses que existen, y vamos a ver después a la China, como la China ahorita está solamente nomás milando, como los chinos nomás milando, ¿verdad? Nada más también, no entra a nada, y sabemos por qué, lo vamos a ver, porque vemos este protagonista que la China va a entrar hasta el Apocalipsis capítulo 16, donde se le menciona como los reyes del Oriente. Muy bien, en esta profecía, dice la Biblia, en el versículo 3, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y de Tubal. Damas y caballeros, cuando nosotros venimos a estudiar la Biblia en el Antiguo Testamento y vemos nombres hebreos, nosotros encontramos que la Biblia es el único libro, el único volumen de literatura de los billones que existen en las bibliotecas del mundo, es el único que nos dice el origen de las naciones, el origen de la humanidad, el origen de la primer pareja, el origen de la familia, el origen del matrimonio, el origen y propósito del sexo también. Y en el capítulo 10 del Génesis, la Biblia nos dice que toda la raza humana venimos de 3 hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet. De Sem provienen todos los semitas o todos los Medio Oriente y los asiáticos de Sem. Veamos esto después a la luz de la arqueología y la sociología moderna. De Jafet provienen todo lo que es Europa, los anglosajones. Y de Cam provienen todas las naciones africanas. Todos nosotros que estamos aquí provenimos de los 3 hijos de Noé, de Europa, de Asia o de África. Y esto es interesante porque la Biblia nos muestra que los nombres de estas naciones que la Biblia profetiza, que se encuentran en el Génesis capítulo 10, donde está la historia de los 3 hijos de Noé con las naciones que fundaron, son exactamente las naciones que desde 1940 cambiaron al nombre que tienen ahorita. Por ejemplo, rápidamente, en 1935, Persia se le cambió el nombre a Irán. Y antes de 1935 se llamaba los persas. Los persas o los iraníes no son árabes. Es la única nación que no son árabes en el Medio Oriente. Y es interesante porque en la Biblia Irán aparece con el nombre de Persia, como lo vamos a ver. Muy bien, cuando dice la Biblia, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog. La palabra Gog significa en el hebreo cabeza, jefe o líder militar. Aquí la Biblia describe a un líder militar y se le llama príncipe soberano de Mesec y de Tubal. Te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo su ejército. Y anteriormente en el versículo 2 dice la Biblia que Gog saldría de la tierra de Magog. Muy bien, ¿quiénes son los magogitas? Los magogitas, de acuerdo a los historiadores, provienen de los escitas, que después fueron los godos. Y los godos eran germanos. Y los magogitas son los que fundaron el Imperio Romano. En tierra de Magog, actualmente, se encuentran las 15 repúblicas que se dividieron después de la Segunda Guerra Mundial y que pertenecían a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, como son Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán, Ucrania, que es la única que no es musulmana, etcétera, etcétera. Todas estas naciones magogitas son musulmanas. O sea, de acuerdo a la Biblia, Rusia se va a unir con Irán, que son persas, y van a apoyar a las naciones musulmanas para tratar de destruir a Israel. Y ahorita nos damos cuenta la unión y el compadrazgo entre Rusia, Irán y el Islam. Y aunque Rusia no son musulmanes, están apoyando
a estas regiones musulmanas como lo estamos viendo. Después en Ezequiel 38, dice la Biblia los nombres en el versículo 5 y 6 de estas naciones que vendrán contra Israel después de la guerra del Salmo 83, donde Israel será vencedor, y después ahora vendrá Rusia, ya no con las naciones árabes, sino con las naciones musulmanas. Y dice así: Persia, que fue Irán; Cus, que es Sudán, Etiopía y el norte de África; Libia, Fut, que es actualmente Libia, todos ellos con escudo y yelmo; Gomer, que es Turquía moderna, junto con Togarma. Es interesante que Turquía, ahorita con el presidente Ergostán o Ergodomán, no ha querido unirse a la Unión Europea. Turquía se encuentra como un puente entre el Asia y Europa. La Unión Europea lo ha invitado a que Turquía forme parte de la Unión Europea, pero Turquía no lo quiere hacer. ¿Por qué no lo quiere hacer? Simplemente porque los kurdos, que es un derivado de los turcos que vivieron en el norte de Turquía con frontera con Siria, se quieren independizar. Y si ellos lo hicieran, vendría una guerra civil entre ellos. Pero ahora que ISIS, los musulmanes, están tratando de invadir Turquía, ahorita hay, escuchen, 2 millones de refugiados sirios en Turquía y en Jordania. 2 millones de familias que salieron con la gallina, con lo que traían puesto, porque los están asesinando sus propios hermanos musulmanes. Entonces Turquía, de una forma u otra, está uniéndose con Rusia y con Irán y con las naciones del África, como son Indonesia, Libia, para poder atacar Israel en los meses o en los años que van a seguir. Ahora, esta coalición será destruida sobrenaturalmente por Dios. Dice el capítulo 39 de Ezequiel, versículo 4. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas, y los pueblos que fueron contigo. Aves de rapiña de toda especie y a las fieras del campo te he dado por comida. Ahora, ¿cómo sabemos de que Magog es Rusia? Como ya lo vimos histórica y etimológicamente a través de las raíces de las palabras. Pero claramente lo dice la Biblia en el versículo 8 del capítulo 38 de Ezequiel. De aquí a muchos días serás visitado al cabo de años, vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos. La única nación, la única cultura y civilización que ha sido exiliada y dispersada por 2000 años en la historia del mundo ha sido Israel. En el año 70 después de Cristo, el general Tito Romano, hijo del emperador Vespasiano de Roma, llegó a Jerusalén y no dejó piedra sobre piedra. Desde el año 70, damas y caballeros, desde el año 70 después de Cristo hasta el 14 de mayo de 1948, Israel no tenía tierra, no tenía nación, no tenía templo, no tenía sacerdocio, no tenía nada más que en su alma el deseo de regresar a la tierra y volver a establecer su propia cultura. Y hasta 1948 vemos el milagro de la historia y de la sociología, cómo una nación se levanta después de 2000 años, regresan a su tierra y se convierten en un estado libre, soberano e independiente. Dice la Biblia en el versículo 8, caerá sobre los montes de Israel, que fueron desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Pongan atención. El hecho que la Biblia diga en Ezequiel 38, que cuando Rusia, Irán, las naciones del norte de África y Turquía quieran atacar a Israel, Israel se va a encontrar morando confiadamente. Hasta este momento, desde el 48, Israel ha ido guerra tras guerra tras guerra. Si tú vas a Israel, ves en todas las calles, en todos los mercados, en todos los edificios, muchachos de 18 a 22, 23 años con un R-15 colgando en sus hombros, armados hasta los dientes. En las paradas de camión andan armados, se duermen con el rifle, se levantan con el rifle desde hace más de 60 años. No han podido tener paz desde que se independizaron como nación. Ahora bien, para que este ataque o esta guerra pueda tener lugar, se necesita que haya paz. Porque dice que cuando vengan contra Israel, morarán confiadamente. 3 veces en este capítulo se repite, morarán en seguridad. ¿Cuándo va a haber paz en Israel? De acuerdo a cómo está el panorama actualmente. Hoy estamos viendo la guerra del Salmo 83 de los árabes. Ahora viene la guerra de Irán con Rusia y con Turquía y los países de África.
la única vez que la Biblia profetiza que Israel tendrá paz será cuando el anticristo firme un tratado de paz entre los árabes y los judíos. Y en ese momento, cuando oigamos, o tal vez no vamos a oírlo, que se firmó un tratado de paz entre los árabes y los judíos por 7 años, dice Daniel 9, 24 al 27, que fue escrito hace 2600 años. Cuando se firme este tratado, nosotros, bye a mundo cruel, ya nunca te veré. La iglesia de Jesucristo ya no estará aquí en este mundo. Es inútil hasta este momento decir, pues el príncipe Felipe es el anticristo, pues el papa es el anticristo, pues el rey Juan Carlos es el anticristo, pues Mikhail Gorbachev era el anticristo, hasta a Obama le han dicho que era el anticristo. Pobre presidente. Entonces es inútil especular. Por favor, no presten oídos a estas tonterías. Nadie sabrá quién es el anticristo por el perfil que puedas tú imaginarte o las características que puedan asemejarse a este personaje político de acuerdo a la Biblia. No lo podremos saber porque la Biblia dice en Daniel capítulo 7 que cuando el anticristo surja, tiene que haber una unión entre 5 naciones de Europa y 5 naciones del Medio Oriente. O sea, son los 10 cuernos de la bestia de Apocalipsis 17 y los 10 dedos de la visión de Nabucodonosor, que ya sería otra conferencia. Pero hasta que no haya un grupo del Medio Oriente y de Europa firmando un G10, una unión, una confederación política, de ahí, de estos 10 países que se van a unir, el Medio Oriente con Europa, de entonces de uno de estas naciones saldrá el anticristo. Hasta que no oigamos que se juntan 5 naciones de Europa con 5 naciones del Medio Oriente, no podemos especular, ni estar hipotetizando, ni filosofando quién es o quién no es el anticristo. Yo estoy seguro, es mi opinión personal, que no lo vamos a conocer los cristianos. Gracias a Dios ni lo quiero conocer. Ahora bien, en esta guerra, donde se viene Rusia con Irán, el norte de África y Turquía contra Israel, hay un dato importante en el capítulo 39 de Ezequiel, versículo 9. Y dice así: y los moradores de las ciudades, aquí está hablando cuando termine esta guerra, vean lo que va a pasar. Saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses y saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. Muy bien. Este versículo nos muestra que la invasión de Rusia, la próxima invasión de Rusia, junto con Irán, las naciones de África y Turquía contra Israel, no puede ser durante la tribulación. Porque en los 7 años de la tribulación va a haber primero 3 años y medio de paz. El anticristo entra como un pacificador al mundo, como entró exactamente Adolfo Hitler. En 1937-1938, Alemania estaba llena de comunistas, era una pobreza extrema y la situación económica estaba en bancarrota. Después de haber perdido la Primera Guerra Mundial, el pueblo alemán estaba humillado y se levanta y surge un personaje llamado Adolfo Hitler, que termina con el comunismo, termina con la pobreza, comienza a construir el primer carro Volkswagen, que se llama el carro del pueblo en alemán, el Porsche de Fernando Porsche, y Alemania surge de las cenizas. Y cuando este hombre levanta a Alemania y les promete a Alemania que ellos van a reinar 1000 años, los alemanes levantan la mano y le dicen: Hi Hitler, tú eres el héroe, el Mesías, el Salvador que estábamos esperando. 85 millones de alemanes, estamos hablando de científicos, físicos, matemáticos, abogados, licenciados, químicos. Estamos hablando de 85 millones de alemanes educados, no indígenas. Estamos hablando de gente educada, profesionista, que le creyeron a Hitler que era el Salvador. Ahora, si esto ha pasado hace 50, 60 años, cuando el anticristo venga y Hitler sea como Pinocho comparado junto con el anticristo, porque el anticristo va a tener poderes satánicos, sobrenaturales, va a hacer milagros y prodigios mentirosos,
Va a hacer que aparezcan más platillos voladores y va a hacer que caiga fuego del cielo. Imagínense el mundo como está ahorita siendo engañado ahorita con tantas cosas que están pasando. Ya olvídate del mundo dentro de las iglesias cristianas, que está cayendo polvito de oro del cielo y que diamantes y que esto y que el otro y que por aquí y por allá, y estamos en un sobrenaturalismo que no es bíblico. Y Jesús lo dijo, los cristianos serán engañados, Mateo 24, Lucas 21. Y este engaño está entrando a la iglesia. ¿Y saben por qué? Porque muchos de ustedes no estudian la Biblia. No les interesa más que ir el domingo a persinarse. No han tomado en serio a Dios. Jesús dijo en el capítulo 8 de Juan, a los que ya habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Pues yo he creído en Cristo, podrás decir. Yo he creído en Cristo. ¿Sabes una cosa? El diablo también cree en Cristo. El diablo no es ateo. Dice en Santiago capítulo 2 que los mismos demonios tiemblan. Cuando Cristo apareció en el escenario mundial, en los evangelios, los primeros que reconocieron a Jesucristo fueron los demonios. Así que no basta con que digas creo en Dios o me persino, creo en Cristo. También el diablo cree en Cristo. No basta creer en Cristo si no lo sigues. Y la única forma de seguir a Cristo es a través de la Biblia. No hay otra manera de seguir a Cristo más que a través de la Biblia. Porque yo he encontrado a gente que me ha dicho, creo en Cristo, y les contesto, ¿en cuál Cristo? La palabra Cristo significa Mesías. ¿En cuál Mesías crees tú? Si es el Mesías de la Biblia, si es el Cristo, el Hijo del Dios y Padre de Jesucristo, entonces ese es mi Señor también. Entonces no digas creo en Cristo, la pregunta es ¿en cuál? El mundo tiene falsos Cristos, falsos Mesías, falsos dioses. Si tú tienes al Dios verdadero que es el de la Biblia y es el Cristo de la Biblia, tú obedeces lo que Él dice. Y si no, es de la boca para afuera tu profesión de fe. Y cuando venga el rapto de la iglesia y cuando vengan las cosas que vienen sobre la tierra, dice la Biblia, temblarás, caerán las gentes ante el terror de las cosas que van a suceder y clamarás, Señor, Señor. Y sabes una cosa, será demasiado tarde, porque es cuando oíste tu voz, cuando no debiste endurecer tu corazón. La Biblia continuamente lo repite, cuando oigas tu voz, no te endurezcas, porque no es cuando tú quieras, cuando tú te puedes arrepentir. Es cuando oyes la voz del Espíritu Santo. Y finalmente, vemos nosotros, después de estas dos guerras, que vendrá entonces la guerra que el anticristo hará en Mateo capítulo 24. Vamos a Mateo 24 y veamos en último lugar que el Señor Jesucristo nos dio señales que están cumpliéndose en este momento. Dice Mateo 24, versículo 5 en adelante, cuando le preguntaron a Cristo que les diera señales de su venida, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oirán de guerras y rumores de guerras. Mirad que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Damas y caballeros, no fue hasta el siglo XX, 2000 años después de que estas palabras fueron escritas, que el mundo entró en 20 siglos después de que Cristo murió, el mundo entró en 2 guerras mundiales. No fue hasta el siglo XX cuando se levantaron nación contra nación y reino contra reino. Y esto es el principio, dijo Cristo. Versículo 7, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes. Pero en 1999, cuando se terminó el proyecto del genoma humano, y cuando el doctor Francis Collins, director del proyecto del genoma humano, enfrente del presidente Bill Clinton en la Casa Blanca, dijo el presidente Clinton, hemos descubierto el libro de la vida. Cuando comenzaron a descifrar el ADN, el ácido desoxirribonucleico, creyó el mundo científico, el Dios es la ciencia. La ciencia nos da todas las respuestas. La ciencia conquistará las enfermedades. Y estamos en el siglo XXI y acaba de surgir el ébola. Como un virus que no se puede hacer una vacuna, igual que el SIDA, porque son virus o retrovirus que no se pueden aislar. Y ahora están ocultando de que el virus no se propaga a través del aire, cuando está demostrado que el ébola se puede propagar a través del aire. Gentes que no han ni siquiera tocado los enfermos se han enfermado del ébola. A los 21 días te vas a la otra vida si tú tienes ébola. En 3 semanas te pintas de este mundo.
Y la lepra está regresando otra vez también. La viruela está regresando otra vez. Jesucristo dijo, habrá pestes. Y el mundo se encuentra absorto, estupefacto. ¿Qué hacemos ahora? Hace poco, 4 aeropuertos en Estados Unidos, de los 2 de Nueva York, el aeropuerto Kennedy, creo que en Boston fue el otro, y en Los Ángeles, pusieron personas con termómetros. Y acaba de llegar un doctor de Liberia a Nueva York el 12 de octubre, y no tenía ni calentura, ni tenía nada. Y a los 4 días, en esos 4 días estuvo en Nueva York, fue a un boliche, fue a la escuela por sus hijos, fue a su consultorio, y hasta los 4 días, cuando regresó de África, comenzó a manifestar diarrea y vómitos, y comenzó a la sangre a salírsele por la nariz. Lo internaron, pero contaminó a más de 100, 200 personas, que ahorita no sé dónde las tienen escondidas. Se está propagando como una cosa impresionante el ébola en los Estados Unidos, y muy pronto en Sudamérica, si Dios no quiere, y en muchas partes de Europa. Pero estamos con problemas mucho más allá de la capacidad que tenemos para poder resolverlos, porque no somos dioses. Y hemos creído que la ciencia y la tecnología y el conocimiento, el ser humano es un ser soberbio, que se ha puesto en el lugar de Dios. Y yo puedo formar una familia sin Dios. Yo puedo ser político sin Dios. Yo puedo ser gobernante sin Dios. Yo puedo ser científico con Dios. Y lo único que hemos hecho es el ridículo. Y Dios está aplastando nuestra soberbia y llamándonos que nos volvamos a Él. Porque separados de Él nunca podremos hacer nada. Y finalmente vemos en el libro del Apocalipsis capítulo 6, para terminar, de qué forma el anticristo en el primer sello entra en un caballo blanco, que significa que entra con la paz, como dijimos. Va a entrar haciendo un tratado de paz entre árabes y judíos. Tenemos 50 años tratando con los diplomáticos, los secretarios de Estado, Jimmy Carter, Bill Clinton, John Kennedy. Todos han tratado de que haya paz en el Medio Oriente. Ninguno lo ha podido resolver. Y como dijo Dion Teofilito, ni lo podrán resolver hasta que no venga el anticristo. Entonces el anticristo es el que va a resolver el problema económico del mundo, la pobreza, va a dar soluciones para los problemas étnicos entre irlandeses y ingleses, católicos y protestantes, sunis contra chiitas. Él va a venir con ideas espectaculares y geniales, que el mundo va a quedar maravillado ante el genio sobrenatural de este hombre completamente dominado por Satanás. Y el mundo le va a entregar completamente, pero en charola de plata, el gobierno. Y cuando el anticristo comienza a manifestarse, dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 8, miré y un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por el nombre Muerte. Y el Hades, o sea, el infierno, le seguía. Y le fue dado poder sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, hambre y con mortandad y con las fieras de la tierra. El principio, después de las guerras de los árabes, del Salmo 83, después de la guerra del capítulo Ezequiel 38, tenemos esta tercera guerra que se iniciará a la mitad de la semana 70 de Daniel, o a la mitad de la tribulación, donde una 4ª parte va a morir. Damas y caballeros, actualmente, de acuerdo al almanaque mundial, somos casi 7,000 millones de personas. 7.4 más o menos es la proximidad. La 4ª parte, estamos hablando de casi 2,000 millones de personas morirán en las primeras guerras nucleares, las primeras bombas que exploten. Ahorita hay los submarinos Poseidón, y están los submarinos apuntando de Rusia hacia Estados Unidos, los Estados Unidos hacia Rusia, en el océano Atlántico, en el océano Pacífico. Cada submarino, escúchame, cada submarino trae 4 cabezas nucleares. Una cabeza nuclear de un solo submarino tiene 17 submarinos. Un solo submarino, un solo torpedo con una cabeza nuclear tiene el poder explosivo de 50 bombas que se derribaron en Nagasaki, en Japón, en la Segunda Guerra Mundial. En otras palabras, un solo misil con una cabeza nuclear destruye 5 ciudades en 30 segundos. Y somos la primera generación en la historia de la humanidad, la primera generación con el suficiente potencial explosivo para autodestruirnos en 1 minuto. En 1 minuto se acabó todo, se acabó el canal de Panamá, se acabó Estados, tus sueños por acá, y jijiji, y que la telenovela, y que esto y el otro, y el fashion, y la moda, y estas cosas, y todas las vanidades, y todas las cosas huecas,
Dios deshace como polilla de repente tu vida y tal vez no llegues a este momento, tal vez mañana te diga el doctor, usted tiene cáncer, usted tiene 3 meses de nacido, pero todos nosotros tenemos que enfrentarnos al día del juicio de Dios. El día que tú te mueras. Y después de todas estas guerras, el capítulo 19 del Apocalipsis termina gloriosamente y nos dice lo siguiente, que cuando entonces el anticristo con todas las naciones que se van a juntar en el valle del Meguido, en la batalla del Armagedón, se reúnan para tratar de destruirse uno